Bienvenidos a La Otra Mirada, al hecho, a la pieza, al hombre, un trazo a la imaginación y a la belleza de las artes. El cómic se trata de una forma de expresión artística a la vez que un medio de comunicación, que consiste en una serie de ilustraciones que leídas en secuencia continua permite al lector recomponer un relato de algún tipo. Ya comenzamos. El universo del cómic es un espacio abierto para la experimentación a la hora de contar historias. A través de él se puede hacer humor, críticas sociales, crear mundos de fantasías e incluso contar intimidades. Todos los géneros y casi cualquier idea caben en el cómic si sabemos cómo utilizar sus recursos. Es que la inmigración, digamos, de talentos, ¿no?, de autores españoles, historietistas españoles fuera de España, no es nueva. Para empezar, por ejemplo, la Guerra Civil marca un antes y un después, ¿no?, porque claro, hay muchos autores que habían colaborado con la República y algunos de ellos se van de España porque no están de acuerdo con lo que ha ocurrido y no quieren permanecer bajo un régimen dictatorial, ¿no? Cabrero Arnal, por ejemplo, ¿no?, que en Francia sería muy famoso como el creador del perro Pif, Pif de Chien. Ese es uno, pero Francisco Hidalgo es otro de los historietistas que en los años 40 también emigra. Luis García Gallo, que firmó como Coq sus chistes y sus historietas en Francia, ¿no? Ellos son los primeros. Y ya en los años 50 hay una segunda oleada, digamos, de historietistas españoles que por mediación de agencias empiezan a trabajar en el extranjero. Básicamente por mediación de Bardonar, que es una de las agencias más importantes, o de Selecciones Ilustradas, pero también de otras. Al final, para entendernos, en los años 60 y 70 hay cientos de historietistas españoles que trabajan y colaboran en publicaciones británicas, irlandesas, italianas, alemanas, francesas, suecas, en fin, prácticamente en todo el mundo, incluyendo norteamericanos. Sí, yo por ejemplo, yo trabajaba en una oficina y te hablo de años 70 y en 71 empecé a colaborar con Bruguera, pero para la subagencia que tenía en Londres, que era creaciones editoriales para un mercado inglés, lo de la época, hacer historieta romántica. Y pasé directamente, podemos hablar, no hay problema, de ganar 11.000 pelas en la oficina a ganar 17.000 al mes. Eso de un día para otro. Y claro, se me abrió todo, si quería hacer 3 páginas de romance a la semana, que eran 12 al mes, y a partir de aquí ya para arriba. O sea, esas épocas sí que se ganaba muy bien. Luego cuando trabajaba para Estados Unidos haciendo terror, también se ganaba mucho dinero. Bueno, se ganaba suficiente. Y luego la etapa italiana de historieta de batalla, para llamarlo así, de aventuras, de guerra, del oeste, ciencia ficción, pues también se ganaba bien la vida. Luego cuando te metes en el cómic famoso de autor, allí no. Allí te arruinas, pero bueno, te gusta, lo haces porque te gusta y lo haces y ya está. Entonces intentas compensar una cosa con la otra. La agencia, por mucho que se critique, tenía una cosa muy buena, que te permitía a la gente aprender cobrando. Ahora tienes de entrada ya montarte un álbum o una novela gráfica, y claro, es casi imposible, ¿no? Mataron a las agencias porque representaba mucho esfuerzo para ellos y ya poco beneficio. Y con eso iba a decir, la cagaron y es verdad, se acabó. Yo empecé haciendo cómic romántico para Inglaterra, Escocia, y se pagaba muy bien. Entonces te ganabas la vida, pero de repente te cuestionabas qué estabas haciendo, y como mujer mucho más. Eso coincidía con una época en la que queríamos romper todos los techos de cristal del cómic, y el que fuera segregado solo para niños como peyorativo, como producto de usar y tirar, el que las mujeres no pudieran dibujar o no existieran, porque no es que no pudieran, nadie lo prohibía oficialmente, pero no existían. Para poder hacer eso y poder hacer el Trocha Troya y poder hacer todas nuestras actividades, hacíamos cómic para el extranjero, hacíamos publicidad, hacíamos ilustración, hacíamos lo que hiciera falta, cromos, o sea, sí vivíamos de la profesión. Estábamos en el medio del cómic y vivíamos de la profesión, pero una cosa era la profesión y otra
el mensaje. En ese momento además tampoco había autores. El concepto de firma empieza a partir de nosotros, que reivindicamos que no se corte, o sea, que se deje firmar y que se paguen derechos de autor y que se recupere la autoría sobre las obras. Lo que ocurre es que cuando se consigue todo esto y un buen precio por página, a partir de ahí empezamos a ser caros. Cuando quiebra Bruguera, que eso ocurre en el 86-87, en ese periodo no se da la crisis en ese momento, sino que la crisis de la industria no comienza en ese momento, sino que comienza 20 años antes. Hay que irse al 68-69 para darse cuenta de que los tebeos se están vendiendo menos. También se acaban de ir otros dos grandes grupos editoriales españoles, que son Toray y Valenciana, que junto con Bruguera estaban generando un volumen de publicaciones constante, mensual, semanal, que rellenaba todos los kioscos españoles. Y entonces el panorama se transforma completamente. De repente, si estamos en un escalón de 3.500 novedades anuales con tiradas de hasta 100.000 ejemplares, pongamos una media de 50.000, de repente te percatas de que ese escalón se ha rebajado en 1.000 lanzamientos al año, 1.000 menos, que es un 30%, y con tiradas mucho más reducidas, del orden de 15-20.000 ejemplares mensuales. Los hábitos de ocio nuevos, en los años 90, desplazan a los tebeos en muchas ocasiones. Uno de los que más lo desplaza es el videojuego. Por supuesto también la televisión y por supuesto también un fenómeno nuevo que se llama cine popular o cine de palomitas, que comienza a producirse en los 80 de manera más regulada y en los 90 ya colma o copa parte del ocio de las personas. Cada vez hay menos personas que leen tebeos. Y por lo que se refiere a los hábitos de lectura, pues ahí tenemos las gráficas de la Federación General del Gremio de Editores, que dice que los españoles cada vez leemos menos. Y eso es una curva descendente, esa no hay picos. Y que fomentan o popularizan, digámoslo así claramente, un modelo de tebeo que es de carácter monográfico. Esto, que parece algo, bueno, no muy importante, tiene una importancia enorme. ¿Por qué? Porque la mayoría de los lectores, de los neolectores, de los lectores jóvenes que se incorporan a leer tebeos, consumen tebeos que le dan una historia completa o íntegra, o de un mismo personaje, pero no se acostumbran a consumir tebeos que le dan una variedad heterogénea de historias fragmentadas. No se acostumbran a eso. A eso estábamos acostumbrados nosotros desde los años 30. ¿Y cuáles son los tebeos que encuentran esos lectores en España? Los que publica un sello editor enorme que se llama Planeta, que tiene un poder gigantesco como editorial, como grupo, y que llena todos los kioscos de sus tebeos de superhéroes, y por supuesto de los manga, cuando llega el éxito de los manga. Este auge de los superhéroes y los manga conviene a la industria porque el dinero se queda aquí, pero cambia los hábitos de lectura de mucha gente y desprecia el modelo de revista. Lo va despreciando poco a poco hasta que llega a un punto en el que ese modelo, que es muy caro de producir, muy caro en el PVP, pues termina fracasando en los kioscos. Porque el kiosco, pues todas las revistas semanales o mensuales, pero cada mes esto que daba cabida y cobijo a muchísima gente. Luego, cuando la cosa funcionaba, te hacían un álbum, pero tú ya habías amortizado tu trabajo prácticamente de la edición mensual o semanal, ¿no? Depende. Y el álbum era un más a más para todos, para el editor, para ti, todo era bien, pero claro, eso, al desaparecer la revista, el cajón desastre mensual, ¿dónde se publica? Pues por eso no pueden publicar. Ese es el problema, uno de ellos, y eso no se puede recuperar porque nadie está por... Han cambiado los tiempos, han cambiado, me imagino, pues, los hobbies de la gente, y ahora ya no se compra el TVO a semana esperando que salga, o un mes. Es que ahora ya no hay revistas, antes había revistas. Entonces, claro, los dibujantes y guionistas pues, pasaban de una revista a otra, y bueno, ahora no, ahora hay que hacer álbumes. Hay que hacer álbumes o novelas de estas, novelas gráficas que le llaman, que en el fondo es un álbum, no deja de ser otra cosa, ¿no? Se acaba CIMOC, se acaba el Víbora. Me parece que es cuando se acaba el Víbora cuando decimos de función. En realidad hay que decir de función cuando cierra Kiss Comics, que es una revista pornográfica que todo el mundo declaramos no haber leído, pero todo el mundo hemos leído, donde trabajaban muchos autores españoles de muy buena calidad. Millones de ejemplares de tebeos circulando por España, como lo sabía, del 59 al 69, eso ya no se va a reproducir. Ahora hay que buscar un modelo distinto, un modelo que busca un lector más exigente, un tebeo de mayor calidad y que cumpla los mínimos imprescindibles, los requisitos mínimos para sostener a las empresas, a los trabajadores de esas empresas
que están produciéndolos, con el agravante de que la emigración de los españoles a los mercados extranjeros no ha dejado de producirse. En toda esta historia hay un personaje que pasa ya desapercibido, creo que injustamente, que es Gavin Rodríguez. Gavin empieza a trabajar en Marveluca y le comenta a Paul Neary que en España hay dibujantes de cómics que podrían hacer superhéroes. Es el momento en que Marveluca, para frenar la expansión de Image, empiezan a lanzar título tras título, creo que por ahogar el mercado, para que Image no se lo devorara. Y entonces se pone en contacto primero con Carlos. A Carlos le plantean una historia de prueba de Motormouth y Kill Power de 6 páginas. Carlos, evidentemente, hace como la canción, déjalo todo y sígueme. Se pone a dibujar y a partir de ahí entra Carlos. Luego se llama a Salva la Roca, se llama a Pascual, se llama a Rafa Fonteriz, me llaman a mí y empezamos a hacer pues aquellos tebeos que eran muy malos, hay que reconocer que eran muy malos, pero que fueron el principio de foguearse en los superhéroes. En esa época ni Carlos ni Salva, Pascual sí que ya tenía otra trayectoria, Pascual y Salva solamente habían hecho pin-ups, portadas, y Carlos algún que otro conato de historieta, ¿eh? Y era la prueba de fuego. ¿Serían capaces de hacer tebeos de superhéroes, aunque no fueran superhéroes americanos, fueran superhéroes británicos? Y bueno, parece que sí fueron capaces. Cierra la línea, se quedan todos, nos quedamos todos con la cara de Dios mío, tan cerca del paraíso para esto, pero se arrancó el compromiso de que cuando hubiera un hueco en Marvel, pues se les abriría. Posiblemente no todos llegaron a dar el salto al mercado americano, porque el mercado americano lo que quiere es inmediatez, quiere producción, quiere una cadena de montaje. El caso más llamativo y más doloroso quizás sea el de Rafa Fonteriz, ¿no? que es un grandísimo artista, pero es lento de producción. Rafa creo que hace 2-3 páginas a la semana, no hace el ritmo de producción que puede tener un Pacheco, que hace un tebeo al mes, o un Salva la Roca, que es capaz de hacer 2, ¿no? Y eso, quiera que no, los americanos lo miran mucho, ¿no? Hubo otros que se quedaron por el camino, como Óscar Jiménez, y curiosamente el caso más llamativo es el de Juanjo Guarnido. Yo recuerdo estando en la casa de Gavin, en Cambridge, abrir la puerta y estaba funcionando el fax y estaba saliendo un dibujo de la bestia por Juanjo, ¿no? Nos quedamos, wow, la bestia. Sin embargo, Juanjo no entró en Marveluca, uno de esos errores de la historia que luego, bueno, al final nos permiten tener a Black Sad, ¿no? Pero es un detalle gracioso. Hoy parece fácil, entonces era pura ciencia ficción. Es decir, me han llamado para hacer Vengadores, me han llamado para hacer La Patrulla X, estoy haciendo una miniserie de Bishop. Aquello era inconcebible, y eran 3, eran 4. Es verdad que el mundo se ha hecho más pequeño, que antes mandar una página a Estados Unidos era una odisea, pero ya hoy con internet, con los mails, todo es mucho más rápido. ¿Que habríamos llegado o habrían llegado más tarde? Posiblemente sí, pero quizás no habrían sido los mismos y la evolución habría sido diferente. Eran autores fruto de una generación muy concreta, que bebían del superhéroe, pero también bebían de otras tradiciones, y quizá ahora lo que hay es un intento de chavales más jóvenes que construyen sobre lo ya cimentado, ¿no? Y eso además permite que incluso algunos de los grandes sean capaces de hacer superhéroes de otra manera, que no parecen superhéroes, ¿no? Pero claro, para que hoy se pueda hacer esto, hubo que hacer lo otro hace 20 y tantos años ya. Ojo, que parece que estamos hablando de ayer, pero estamos hablando del año 92, que ya ha llovido. Bueno, había un mercado interesante. Además,
había una excitación muy grande por lo artístico. Por ejemplo, en Europa estaba toda la línea clara, lo franco-belga, estaba Yves Chaland, estaba Moebius, era todo muy excitante. Porque tampoco había tanta gente que destacara, pero a la vez la gente que destacaba abrumadoramente, ¿no? Y en cuanto a España, pues eso, todos estábamos ahí intentando que una revista mensual nos contratara, ¿no? La línea Laberinto en principio surgió después de llevar mucho tiempo trabajando para Planeta, haciendo portadas, haciendo pin-ups, haciendo un montón de cosas. Capitalizar un poco todo ese talento e impedir un poco también que se fueran a la competencia. En principio todo se canaliza a través de Toni Giral, nos propone hacer series, cada uno debía entregar unas propuestas, todo el mundo sintió que era el momento de hacer algo con superhéroes. O sea, había que competir con el TVO americano, había que competir con los álbumes españoles, había que competir con el cómic europeo, se estaban empezando a publicar los mangas. Era una competencia injusta en el sentido de que teníamos, nuestros oponentes eran pesos pesados y nosotros éramos pesos plumas. Laberinto no estaba bien pagado, porque no podías vivir de aquello. Pero como primera etapa de tu camino, yo creo que estaba bien. Yo creo que no te podían pagar a nivel profesional, puesto que no eras un profesional. Tenías tus royalties, unos royalties que luego no cobrabas, porque obviamente no se vendía lo que decían. Pero bueno, es el primer paso que tienes que dar. Vas de novato y tienes que trabajar de novato. En aquella época ya estaban Carlos Pacheco, Salva La Roca y Pascual Ferri y Juanjo Guarnido estaban trabajando para Marvel UK y habían dado el salto a Estados Unidos. Lo que parecía que era el desembarco español de dibujantes en Estados Unidos en realidad era una casualidad fruto de un momento específico. Fue mucho más tarde cuando de verdad, en realidad, hubo un desembarco de mucha gente. Pero en aquel momento Internet no estaba desarrollado, las posibilidades de contacto con las editoriales eran escasas y a mí lo único que me salvó fue conocer a Carlos Pacheco y empezar a trabajar con él. Me acordaré toda la vida el día que me encargaron un TVO de X-Men y en la primera página tenía que dibujar al Profesor X, ¿no? Y Dios mío, estoy dibujando al Profesor X, ¡buah! Y me acuerdo que ese día fui al mercado de San Antonio y me acuerdo que viene alguien y me dice, pero espera, ¿tú estás dibujando los X-Men? ¿No se habrán equivocado? Me dije, digo, puede ser, pero creo que no. ¿Pero tú? Es muy divertido cuando la gente no sabe dónde etiquetarte, ¿no? ¿Dónde lo vamos a colocar a este tío? ¿Qué hace? ¿Qué estilo tiene? Claro, si dibujas como Jim Lee, eres como Jim Lee, pero ¿y si dibujas raro? Pero en todo caso tienes la posibilidad. Aquí en España no, aquí en España era hacer cada mes unas páginas y intentar que el editor, que a la vez era tu agente, te lo vendiera a otro país. Y eso también era muy complicado, porque tu agente no era tu agente, tú eras su dibujante. Por lo tanto, era muy complicado que controlaras si esa persona estaba haciendo el bien por tu obra y tu carrera. Tuve varias entrevistas con editores americanos y ahí es donde un poco vi yo que había una posibilidad, porque yo estaba sondeando más cosas, pues de arquitectura, con compañeros, yo qué sé, en diferentes ciudades y veía que, pues eso, que no salían opciones. En cambio de cómic enseguida me empecé a encontrar opciones, por lo menos, y así fue como me decidí a intentarlo. También yo iba muy a tiro hecho, yo lo tenía muy claro, entonces quería que fuera una cosa profesional y entonces pues empecé a buscar por internet y vi que existía la figura de representante y que había unos cuantos en España y entonces pues contacté con unos cuantos y les envié mi trabajo y entonces Pepe Caldelas el que más interés puso, enseguida me pidió un portafolio y lo llevó a Estados Unidos a enseñarlo y entonces ya empecé a trabajar con él. Y la verdad es que muy bien, en mi caso muy bien, porque él me habló de una serie de cosas, digamos un plan, hicimos una estrategia
y todo funcionó según lo que él había previsto. Entonces, pues en mi caso muy bien. Yo creo que depende mucho de cada persona. O sea, yo, por ejemplo, también dejé de trabajar con Pepe por eso, es decir, yo me manejo en inglés, me manejo con los editores, tengo ya una experiencia profesional, entonces, pues eso, no me cuesta negociar contratos o estar hablando de 1000 temas que salen, pero, por ejemplo, hay gente que es pues a lo mejor más jovencita o inexperta o lo que sea, y entonces yo creo que sí, esa gente sí que necesita, o sobre todo si no tienes inglés, un inglés por lo menos para manejarte así a ese nivel, pues entonces yo creo que sí que tienes que tener obligatoriamente, casi diría, un agente. Yo no me puedo quejar, yo creo que sería injusto decir algo malo de un trabajo en el que te pagan lo que está hablado en contrato, te pagan puntualmente, te tratan bien, te dan las gracias cuando entregas, te piden las cosas por favor. Entonces, a partir de ahí, que es lo que cualquiera pediría en un trabajo normal, pues yo creo que no se puede pedir mucho más, ¿no? Y realmente te tratan así. Entonces, no... eso. Hay cosas, sí, pues siempre te puedes quejar, pues de que si echas muchas horas, que si al final pues eso te quita horas de familia, te quita horas de tus hobbies o lo que sea. Es verdad que tiene muchísimo trabajo, pero a la vez también es un trabajo satisfactorio, entonces pues bueno, sarna con gusto no pica, ¿no? Hay que aclarar que la diferencia económica era brutal, ¿no? De trabajar en España y ganar lo justo a de repente ganar un dinero grande. La historia era que todos te decían, pero ¿tú te ganas dinero haciendo esto? Como que decir, ¿esta mierda da dinero? Es que es una profesión y exige un aprendizaje, una voluntad. Bueno, pero si son un muñequito. Y de repente te das cuenta de que, coño, no solo gano dinero, sino que gano más dinero que mucha gente ganaba. ¿Por qué? Pues porque es una industria, es un trabajo que aquí nunca se ha valorado, pero en cambio en los sitios que se valora genera una industria, y donde en una industria tú destacas o aportas algo, ganas dinero. Eso es así. Yo creo que hasta que en España no se aprenda, porque tenemos que aprender lo que es la cultura del dibujo, de la pintura, porque conocemos, ay, mi niña dibuja, pues hazme un dibujico. Esa cultura de pagar por nuestro trabajo, pues hasta que en España yo creo que no se inculque eso, yo creo que no se va a poder trabajar aquí en España para el mercado español. Y bueno, también es que eso, la cultura, la trayectoria que ellos tienen de cómic es que nos sacan muchos años de ventaja. Yo durante mucho tiempo tuve que compaginar el trabajo en Estados Unidos e incluso en Francia con otros trabajos menos artísticos, por así decirlo. Entonces, claro, pude dejar aquello porque la cantidad de dinero que ya empezaba a entrar, pues ya podía llegar a pagar unas facturas, cosa que con lo que se paga en España no creo que hubiera podido. Sí que lo veo algo complementario, de cara a ya estar trabajando en otros mercados. Que en España hay formas de vivir del cómic, pero a veces hay que incluso inventárselas, a lo mejor o subvenciones o hacer novela gráfica mientras estás haciendo otro trabajo. Entonces, no puedo comparar porque yo desde un principio he trabajado para el mercado estadounidense, pero bueno, que a día de hoy sí me da para vivir. Pero bueno, en todo caso creo que lo mejor de trabajar para los Estados Unidos es que es una industria muy dinámica. Entonces están continuamente buscando gente, y si enganchas bien, pues realmente puedes enlazar un proyecto con otro, lo cual viene muy bien pues a nivel profesional, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que esa misma maquinaria pues te lleva a un ritmo de trabajo que a veces es muy estresante. O sea, no puedes contar con unas vacaciones, no puedes contar con unas semanas de descanso, que a lo mejor tienes cuando menos te convienen. Entonces tienes que estar siempre disponible, y cuando trabajan, como nos pasa a todos los profesionales del cómic, trabajan muchas horas. Entonces, ya te digo que los aspectos positivos y negativos realmente parten de lo mismo, que es una industria muy bien engrasada, pero que no para. Muchas noches sin dormir, dolores en la espalda, no tener la posibilidad de moverte de aquí, no tener casi relaciones sociales, dejarte los ojos en un trabajo que a lo mejor luego no tiene recompensa social, incluso no tiene algunas veces ni recompensa editorial. Hay veces que trabajas y te matas haciendo un buen trabajo, tú crees que estás haciendo tu mejor trabajo, y cuando lo reciben en la editorial ni siquiera dicen, uy, qué bonito.
se publica y pasamos a otra cosa. Ibas a ser el mejor dibujante de la editorial y luego resulta que no, obviamente, que eres uno más en el engranaje. Y que es duro y que te exige mucha profesionalidad, mucha voluntad y que, a ver, una página en blanco ya no depende de la mecánica, sino depende también de la inspiración. Hay artistas que no necesitan inspirarse porque son artesanos, sin que eso sea malo, me parece bien, pero el que no es artesano y es artista, o el que es las dos cosas, o llamarlo como queráis, pero el caso es que hay días que tienes la página delante y no te sale. Ya te cansas de oír la radio, música, de ver series de televisión y dices, bueno, y he de sacar la página, y de repente miras el reloj y son las 8 de la noche y dices, me cago en la puta, y no he acabado la página, y ya te toca quedarte por la noche, y te cansas, y pa. Y luego a todo eso hay que añadir que normalmente sucede todo eso mientras vas creciendo en la vida. Tienes una mujer, o no, o lo que sea, de repente tienes un crío que no te deja dormir, que bla, 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 bla. Tenía que decidir entre seguir siendo el tipo que contaba historias o el dibujante. Pero es que ahora lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría es volver a hacer lo mío. Contar una historia y que pudiera, ya no te digo hacerme rico, simplemente vivir de eso. El cómic se considera como el cine un arte secuencial, porque trata de contarnos una historia a través de secuencias. Esto, que parece muy moderno, es en realidad muy antiguo. Cuanto más rico sea el universo interior de un creador, más interesante será seguramente lo que pueda contar. En todo caso, la habilidad de relatar historias es innata en el ser humano y puede ser aprovechada adquiriendo las herramientas que funcionen para cada uno. ¿Ha vuelto usted a vivir junto a nosotros la experiencia de disfrutar del arte? La próxima semana regresamos con una nueva mirada al mundo de las artes visuales.